Buenas noches. El gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM firmaron en noviembre de 2017 un acuerdo de inversión. Para el gobierno y para la fuerza política Frente Amplio, la instalación de una nueva planta de celulosa es una oportunidad desde el punto de vista económico, medioambiental y también productivo. Bienvenidos a Plan País. De esta nueva planta de celulosa no está exenta de la polémica. ¿Es así, Eugenia? Efectivamente. Organizaciones de la sociedad civil critican muchísimo esta iniciativa. Están agrupadas la mayoría bajo UPM 2 No. ¿Y cuáles son las principales críticas? Primero, la enorme cantidad de concesiones que tuvo que hacer el gobierno de Uruguay. Por ejemplo, la enorme inversión que tiene que hacer el gobierno de Uruguay, entre ellas el tren, para que venga esta inversión. Y, por supuesto, la causa medioambiental. Las corrientes acuáticas de Uruguay ya están contaminadas, no es causa de UPM 2. Sin embargo, esto sería un factor de mayor riesgo y empeoraría gravemente la situación. Esto para estas asociaciones claramente. Para el gobierno, como decíamos, es una oportunidad, pero también lo vamos a analizar desde el punto de vista político, ya de la fuerza política de gobierno, pero también desde la perspectiva del Partido Nacional. ¿Qué dicen los partidos respecto a una nueva planta de celulosa? Comenzamos. El proyecto de instalación de una tercera planta de celulosa en nuestro país ha generado controversia entre el gobierno, que lo impulsa, y diversos movimientos sociales que lo rechazan. En caso de concretarse una segunda planta de la empresa UPM en Uruguay, permitiría un crecimiento permanente de más de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno del Uruguay. También implicaría un incremento de las exportaciones del orden de los $1.000 millones anuales, una recaudación de tributos de alrededor de unos $120 millones al año, la creación de un estimado de cerca de 8.000 empleos. En los papeles, Uruguay va a aparecer exportando mucho más. En los papeles, porque en la realidad esas exportaciones se hacen desde zona franca, con exoneración de impuestos, o sea que Uruguay no va a quedarse con nada de eso. No hay un solo instrumento de estímulo a UPM al que no tenga acceso la producción uruguaya, ni uno solo. Diversos movimientos sociales nucleados bajo el nombre UPM 2 No preparan una demanda contra el Poder Ejecutivo por los posibles daños que pueda producir al país. Hay cosas que sencillamente no se pueden hacer, es decir, no es constitucional hacer. Adjudicarle una vía de ferrocarril a una empresa privada no se puede hacer. Las vías de comunicación tienen que estar abiertas a todo el mundo, en igualdad de condiciones. Asignarle el agua de un río, del principal río interno del país, a una empresa y asegurarle que va a tener un caudal mínimo, significa darle al agua un destino distinto al que la Constitución establece, que es el uso público, el suministro de agua potable a las poblaciones. Esto pone al río al servicio de la empresa, cosa que tampoco se puede hacer. Comprometerse a reformar los programas de enseñanza de acuerdo a las visiones de la empresa UPM no es una cosa admisible. Los programas de enseñanza no se pueden modificar de acuerdo al interés de una empresa privada. Modificar la legislación laboral de acuerdo a las necesidades de la cadena de producción de UPM es otra cosa inadmisible, es inconstitucional. El gobierno tenía muy claro que teníamos que actuar dentro de lo que establece la Constitución y la ley, y con total transparencia. Sabíamos también con meridiana claridad hasta dónde podíamos llegar en concesiones. Entre las obras que el gobierno de Uruguay se compromete a realizar, una de las más destacadas es el proyecto ferroviario. El ferrocarril central se va a hacer sí o sí. Si instale UPM o no se instale UPM. Si se instala UPM y lo quiere utilizar, comprará los servicios y lo utilizará, pero si no se instala UPM, el ferrocarril lo vamos a hacer porque es importante para la producción de esta zona del país. El contrato dice, y esto es textual, no lo inventé yo, dice que el tren estará a disposición de la empresa UPM las 24 horas del día durante 365 días del año. Y agrega que la
empresa UPM tiene 24 horas de anticipación para comunicar los cambios de frecuencia. Entonces yo me pregunto, ¿con quién se va a poder contratar el transporte? Además, la vía va del puerto a la planta de UPM. O sea, ¿quién dijo que ese es el mejor recorrido para el tren que necesita toda la producción del Uruguay? Los efectos sobre el medio ambiente es otro de los puntos de controversia. Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primer planta de UPM hace muchos años atrás, del impacto negativo sobre el medio ambiente que iba a haber. Sin embargo, hasta el momento no se han constatado daños del medio ambiente que no estuvieran previstos por el cumplimiento estricto de la normativa. El gobierno admite los problemas de contaminación del país, pero deslinda la responsabilidad de las pasteras. Cuando se habla de la contaminación del Río Negro, es cierto, tiene razón el ciudadano que habló. El Río Negro está contaminado, pero UPM todavía no está instalada. No es responsabilidad de UPM. Justo el verano que se produjo la invasión de cianobacterias por todas las playas y corrientes de agua del país, ese día vino a decir que la contaminación no se debía a UPM porque UPM todavía no se había instalado, UPM 2 no se había instalado. Entonces, la podemos instalar. Pero es absurdo. Si el agua está contaminada, ¿qué debería hacer un presidente? Primero, es asumir la responsabilidad por el problema y segundo, plantear un plan de recuperación del agua. No, va a agregar otra fuente de contaminación porque como total ya está contaminada. Es un razonamiento insostenible. La decisión final sobre si se realizará la inversión o no queda sujeta, tal como especifica el punto 4.3 del acuerdo, a la sola discreción de UPM. Y es un gusto ya darle la bienvenida esta noche al diputado del Frente Amplio, Edgardo Rodríguez, diputado del MPP por el departamento de Tacuarembó. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para nosotros. Diputado por Montevideo, Partido Nacional, Espacio 40, Rodrigo Goñi, bienvenido, gracias también por estar esta noche aquí. Gracias. Además, vicepresidente de la Comisión de Constitución y Legislación y Código. Bienvenidos a ambos por estar aquí. Bueno, lo escuchaban en la presentación, la posibilidad de este acuerdo de inversión, que todavía no es un contrato, entre el gobierno y la empresa UPM. ¿Por qué sería positivo para el país, a su criterio, diputado, la instalación de esta segunda planta de la empresa UPM, empresa finlandesa? A ver, nosotros partimos del siguiente razonamiento. El gobierno pudo haber resuelto que esta empresa se instale acá, en el sur del país, en el Río de la Plata, junto a la otra planta de producción de celulosa. Pero resolvió, yo creo que con mucho acierto, procurar que esa planta se instale en el centro del país, en el centro norte del país, que es una de las zonas históricamente más rezagadas desde todo punto de vista. Nosotros pertenecemos a la zona con menor inversión histórica y donde los índices de desarrollo en términos generales indican el mayor atraso. A diferencia de lo que ocurre en todo el sur, la costa sur, litoral y en el este del país, donde los índices en general son mejores. Entonces el gobierno resuelve negociar con la planta la instalación que se instale en el centro del país. Lógicamente que eso implica la construcción de infraestructura, porque es evidente que esa falta de desarrollo que tiene el norte del país se debe, entre otras razones, a una carencia de infraestructura. Y esto es una buena oportunidad, porque se instala una empresa con un volumen de trabajo y de producción que va a permitir justamente generar una infraestructura y luego darle una utilidad importante. Entonces nosotros pensamos que va a permitir un movimiento económico, la generación de empleo. Se habla, porque muchas veces se tiende a decir, bueno, son 300, 400 puestos de trabajo, que lo único que hay es empleo durante la obra, 3, 4 mil, 5 mil puestos de trabajo. Y nosotros pensamos que eso es una parte de la verdad, porque en realidad la cadena forestal, en torno a lo que es una empresa de producción de pasta de celulosa, mueve en forma permanente a 7 o 8 mil trabajadores. Diputado,
Me consta que el Partido Nacional no está en contra de la instalación de una segunda planta, pero ha cuestionado el acuerdo que ha hecho el gobierno o la negociación que ha llevado el gobierno adelante. ¿Es así? María, tú nombraste varias veces, y el diputado también, la oportunidad. Es indiscutible, para el Partido Nacional también es una oportunidad extraordinaria. Después la oportunidad tiene que ver si la conveniencia y en qué forma es conveniente. Y el otro concepto que ambos manejaron es el tema del gobierno, y ahí tengo una gran discrepancia, digamos. Yo creo que esto no es un tema de gobierno, esto es una cuestión de Estado. ¿Cuándo deja de ser un tema de gobierno por una cuestión de Estado? Cuando el objeto de la decisión es de tal envergadura, tanto a nivel, como tú bien hacías en la introducción, económico, social, cultural, y además que va a afectar positiva o negativamente a las nuevas generaciones, esas son las cuestiones de Estado. Y el Uruguay además ha tenido una buena costumbre de que las cuestiones de Estado las resuelva en un ámbito de Estado. Y creo que ahí está nuestra principal objeción, que el gobierno, el actual gobierno, tomó esto como una cuestión de gobierno, no de Estado, y no solo por no haber consultado o no haber involucrado al resto de los partidos políticos. Esa es una parte. La otra parte, que es, como ustedes bien decían, las objeciones que se vienen planteando de la ciudadanía, es que no se involucró lo suficiente a la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, son temas muy sensibles. En el mundo, estos temas, pasa en todo el mundo, que los temas que tienen que ver con el medio ambiente, sobre todo, bueno, se trata de que la ciudadanía tenga claro qué es los beneficios y las desventajas y los riesgos, ¿no? Y bueno, y el Uruguay además, constitucionalmente, el aspecto medioambiental, por suerte, lo incorporó como un principio básico, fundamental, que todo lo que debe hacer un gobierno, incluso un Estado, va a estar sujeto a ese principio de lo que se llama ahora el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Es decir, que también el medio ambiente, si no acompaña el desarrollo, bueno, no es un desarrollo humano sostenible que sea procurable y deseable. Ahí está nuestra principal objeción. Y creo que además el gobierno, él mismo se hizo la trampa, sin querer, por supuesto, supongo, de que le hubiera sido mucho más fácil si hubiera contado con el resto de los partidos políticos y se hubiera involucrado al resto de las organizaciones. ¿Por qué? Porque vemos una resistencia creciente, como ustedes bien decían. Las resistencias crecientes después terminan no solamente afectando la obra, no solamente afectando el futuro de la obra, que todos queremos que sea el mejor posible, si se va a hacer, que se haga de la mejor manera, y porque además un tema que es muy delicado es la convivencia, ¿no? Cuando estos temas generan irritación creciente, bueno, también generan problemas en la convivencia, que me parece que son los temas que, por no haber resuelto bien el gobierno en su abordaje inicial, hoy tenemos estos problemas que tenemos. Y creo que además, desde ya arranque, digo, después lo vamos a ir conversando, creo, a nuestro parecer, fue una muy mala negociación que se podía haber hecho de otra manera. Diputado, la convivencia, problemas con la decisión, el que no hayan participado los demás partidos políticos, que exista resistencia de parte de organizaciones sociales. Usted, me consta, ha participado de las audiencias públicas que se han hecho con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es verdad que el Río Negro ya está contaminado, pero bueno, la instalación de una planta de este porte no es un dato menor. Sí, sí. A ver, el día 29 de abril, hace pocos días, todos tuvimos oportunidad de participar en una reunión numerosísima en el Club Oriental de Paso de los Toros, donde pudo asistir toda la ciudadanía que se le ocurriera a título individual, de organizaciones de todo pelo, y cada uno de los que quiso hablar y decir lo que quiso, lo pudo hacer. No había ni siquiera límite de tiempo. Eso está grabado. Y ustedes pueden mirar la grabación, si tienen la paciencia de hacerlo, y podrán ver que en realidad asistieron algunas organizaciones que tienen puntos de vista críticos en temas ambientales o en temas, o en temas incluso de postura sobre el modelo de desarrollo, que es otra cuestión que habría que pensarlo.
todas esas organizaciones y esas personas se pudieron expresar con total libertad. Pero sin embargo, ahí en ese club donde habrían 300 o 400 personas representando a distintas organizaciones y a título individual, la gran mayoría estaba de acuerdo con lo que allí se estaba planteando y con el proyecto. Lógicamente siempre se hacen oír un poco más quienes están en contra. Y algunos medios amplifican mucho más. Es muy difícil, y además yo creo que es hasta innecesario que alguien salga a hacer campaña a favor de UPM. Me parece que sería una cosa totalmente loca. En cambio, sí, hay personas a título individual y también organizaciones que están en contra de esto. Es legítimo, es bueno incluso que estén y que tengan un punto de vista crítico, porque eso hace que el proceso sea mucho más transparente. Todos los documentos que ha implicado este trabajo de negociación, y yo me refiero al gobierno porque en realidad ha sido el que representa al Estado y además todos los documentos están firmados gobierno, UPM, pero en realidad ha sido un proceso totalmente transparente y abierto y toda la ciudadanía tiene oportunidad de expresarse. Entonces, la verdad que a nosotros nos deja tranquilos desde ese punto de vista. El tema ambiental y el tema del desarrollo sostenible, nosotros también, en realidad, en lo personal, si me dan a elegir, preferiría un desarrollo no basado en la producción de celulosa, porque la producción de celulosa y los bosques de eucaliptus para producir celulosa no es lo mejor. A mí me gusta mucho más el modelo de la empresa Lumin en Tacuarembó, antiguamente Weyerhaeuser, que produce eucaliptus y pinos para hacer paneles de madera contrachapados, porque eso implica un mayor valor agregado, todo un trabajo diferente. Pero bueno, el país no siempre puede acceder a ese tipo de oportunidades como de repente lo quisiéramos. Entonces, pero esto de todas maneras abre una serie de puertas. Está planteado un trabajo a nivel ambiental, utilizando las mejores tecnologías disponibles. Además, ya Uruguay no empieza hoy con este trabajo. Hay 2 plantas de producción de celulosa, de las cuales se habló mucho. Cuando se instaló la primera planta de celulosa en el río Uruguay, se hablaba que iba a ocurrir lo peor, tragedias ambientales de todo tipo. Bueno, han pasado ya 10 años y haciendo controles en forma permanente, incluso con Argentina, y esas tragedias no han ocurrido. Diputado, usted decía, después me voy a referir concretamente al acuerdo alcanzado, que es un mal acuerdo. ¿Por qué? Bueno, son varios los aspectos que tú algunos enumerabas y en el informe aparecían, que básicamente están bastante bien resumidos en esa petición que hizo este movimiento, que se lo planteó en Cámara, en la Comisión de Constitución y Códigos, como recurso, incluso además planteando juicios políticos, porque bueno, hay objeciones desde el punto de vista de la legitimidad de quienes firmaron los acuerdos en una primera instancia, lo que ya habla de que indudablemente allí hubo un secretismo, porque por algo firmaron algunos actores que ni siquiera eran ministros o eran representativos, digamos, del gobierno. Podría ser en su caso los ministros de Economía o de Industria, que eran los más involucrados. Pero también allí también se objeta el costo en la obra del tren, también temas medioambientales en el tema del tren, la obra del viaducto para acceder al puerto, la terminal portuaria, todos aspectos que no están claros. Y quizás muchas veces el fin puede ser bueno, pero si el medio no es bueno, pasa a ser un mal negocio, ¿no? Yo vengo del sector empresarial y por supuesto, por eso comenzaba diciendo oportunidad extraordinaria. Ahora, no es de cualquier manera que uno aprovecha la oportunidad. Y en todos estos aspectos, además, incluso yo creo que la forma en la cual se gobernó, se negoció, con un apresuramiento inentendible, porque perfectamente el presidente Vázquez, como llamó a los otros partidos en su momento expresidente por el tema del petróleo, que era absolutamente inferior en relevancia y en trascendencia a una planta de esta naturaleza que habla del Uruguay del futuro,
en cualquier caso el tema del petróleo era del mundo que ya fue, ¿no? Esto estamos hablando sí de oportunidades para el mundo que viene. UPM es una empresa de punta que tiene una cantidad de externalidades positivas si se hacen bien. Ahora, si no queda claro, el tema de la transparencia hoy es un tema muy sensible y tiene su porqué, ¿no? Digamos, la gente tiene derecho a saber bien, exactamente bien, en qué se van a ir sus impuestos. Es decir, la obra del tren, por ejemplo, es una obra de cientos de millones de dólares que va a salir de los impuestos, va a generar déficit fiscal. Tú bien planteabas el tema, el BID prestó, pero el BID presta, después cobra. Y quienes pagan son los ciudadanos, no son los gobiernos, ¿no? Nosotros cobramos nuestros muy buenos sueldos como gobernantes, muy buenos sueldos, y no sufrimos ni el desempleo, ni todos esos temas que son los que llevan que, si estas obras están mal planteadas y generan más erogaciones de las que nosotros entendemos podría haber generado si se hubieran hecho las cosas de otra manera. Y yo digo, yo negocié, digamos, vengo del sector empresarial. Este tipo de obras de esta envergadura, de estos negocios tan importantes, cuanto vos más tengas, ¿no?, a tu costado para consultar, para de alguna forma hacer una negociación colectiva y en equipo, estoy absolutamente convencido que se hubiera negociado muchísimo mejor. Y no estamos hablando solamente de plata, estamos hablando también de temas medioambientales. Por lo menos no está claro, la ciudadanía no tiene claro cuáles son los riesgos. Por supuesto que riesgos siempre va a haber. Ahora, yo no creo en eso de que si está contaminado, bueno, que se siga contaminando. Yo no creo en que le hace una mancha más a un tigre, ¿no? Yo creo que al revés, lo que uno tiene que hacer en el mundo de hoy es sacar manchas, ¿no? Y eso me parece que tiene que ser un tema de Estado. El Uruguay natural se juega mucho ahí. UPM tiene las tecnologías para buscar hacer la inversión más limpia posible. Ahora, todas estas cosas no están claras, no están exigidas claramente, precisadas en ese acuerdo, y además hay otro tema que indudablemente la ciudadanía, y yo estoy en estos días reprochando al gobierno malos negocios, que UPM, después que se hagan todas las obras, quede libremente para decidir si sí o si no, lo que le deja una posición dominante, desequilibrio en la negociación, me parece que también es un pésimo negocio y Uruguay como tal no debería haber aceptado. ¿A qué se compromete el país con la empresa UPM a partir de este acuerdo? ¿Hacer qué? Porque bueno, comentábamos en estos días, se conoció que efectivamente el BID va a prestar 500 millones de dólares para hacer los 273 kilómetros de vía para construir el tren, el ferrocarril central entre Paso de los Toros y Montevideo. Sí, uno queda pensando que muchas veces se dice, sí, es bueno, pero después le entramos a buscar la quinta pata al gato por todos lados. Y también uno siente que a veces los temas se partidizan y termina entreverándose mucho el asunto, ¿verdad? Yo creo que en los temas ambientales todo el que quiso ir, todo el que quiera seguir todo el proceso del estudio de impacto ambiental que está publicado con todos los detalles, que fue presentado públicamente, que se reciben decenas de consultas, cualquier persona puede hacerla y son respondidas, y que he venido siguiendo el tema bastante de cerca, me consta que se responde con seriedad. Además no lo responden técnicos del gobierno, son técnicos que trabajan en la Dinama y que juegan todo su prestigio técnico, y la Dinama creo que ha demostrado sobradamente que tiene una responsabilidad para responder con seriedad y no como miembros de un comité partidario. ¿A qué se compromete el gobierno? 500 millones de dólares presta el BID para el ferrocarril central, Paso de los Toros, Montevideo. 500 millones de dólares, ¿saben a qué equivale? Al déficit de la caja militar en un año. Es lo que todos los ciudadanos que estamos tan preocupados por nuestros impuestos destinamos a un grupo selecto de funcionarios para cubrir el déficit que genera la caja militar. Eso es lo que equivale, porque a veces hablamos de muchos millones de dólares de lo que cuesta un ferrocarril, que lo cuesta,
pero creo que tenemos que ponerlo también en relación a otros gastos que tiene el Estado y a otros compromisos, y donde no todos salimos con la misma fuerza a hacer campaña o a ponerle la mira. Yo estoy de acuerdo que se mire muy bien. Ahora, la necesidad de un ferrocarril en el Uruguay, un ferrocarril como la gente, luego de que fuera cerrado por algunos partidos que estaban en el gobierno en la década del 80 y principios del 90, el norte quedó, si estaba atrasado, quedó más atrasado aún. La Ruta 5, cualquiera de los que circulamos permanentemente por ahí, está prácticamente intransitable por el volumen de camiones. Entonces, el gobierno se compromete, sí, a construir un ferrocarril central. Yo creo que es una de las inversiones más importantes que se compromete el gobierno. Que además resolvió que la CIA salga o no salga a la planta de UPM. Y creo que es una decisión muy acertada. Porque por una serie de motivos es muy necesario un ferrocarril. Yo creo, a mí lo que más me entusiasma de todo este proyecto, además de los puestos de trabajo que va a generar, de todas las inversiones, del desarrollo de proveedores, una serie de cosas que podemos detallarla, me entusiasma la posibilidad de que, por ejemplo, el ferrocarril va a permitir un mejor desarrollo para el norte del país. Entonces, ese es uno de los compromisos centrales que tiene el gobierno. Y luego hay algunos otros compromisos, viabilizar un espacio en el puerto, concederle a la empresa un espacio en el puerto, que se traslade del puerto pesquero a otra ubicación. Hay una serie de compromisos, pero yo creo que todos están pensados en clave de país. Y lógicamente, yo escuchaba a alguien del partido del diputado, del colega Goñi, decir que cuando Valle acordó con UPM-1, firmó un acuerdo de 2 carillas, decía, ¿no? Y que ahí el gobierno no se había comprometido a nada. Y que ahora el gobierno estaba asumiendo mucho compromiso. Ahora, yo creo que la gran diferencia es que en este caso se está acordando de que se instale una inversión de un enorme porte en una zona deprimida del país. Y eso es una decisión muy importante. Vamos a hacer una pausa y comenzamos acá con el diputado Rodrigo Goñi. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Central es el acuerdo firmado por el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa para la instalación de una nueva planta de celulosa. Bueno, el diputado Edgardo Rodríguez, que es del Frente Amplio, del departamento de Tacuarembó, defendía el conjunto de inversiones que iba a hacer, que se había comprometido el gobierno uruguayo para que efectivamente la planta se pueda instalar. Desde el Partido Nacional eso está en cuestión. Está en cuestión, como decíamos, la forma como se negoció. Desde lo macro, al Uruguay le hace muy mal que un gobierno, que además está terminando, hoy si fueran las elecciones hoy, las encuestas dicen que hay posibilidades bastante divididas, probabilidades divididas de quién sea el próximo gobernante. Entonces, frente a una decisión que endeuda al país, yo no digo que esté mal, es decir, toda inversión muchas veces genera deuda. El tema es cuánto era necesario, cuánto era conveniente y cuánto se podía negociar mejor. Yo estoy convencido de que se negoció muy mal, desde lo que yo he podido ver. Me hubiera gustado que el Partido Nacional hubiera sido incluido, creo que eso le hubiera favorecido muchísimo las cosas, en especial a UPM. Para UPM hubiera sido mucho más fácil. Yo creo que estuvo... fue un camino equivocado que también hizo UPM. Naturalmente el gran responsable acá es el gobierno, que adoptó ese camino. Todas estas obras que son objetadas, no solamente es un tema económico. El tema del tren, yo podría discutirlo, yo soy del interior también, aunque soy diputado de Montevideo ahora. Flores. Soy de Trinidad de Flores, del departamento de Flores, de los porongos de Flores. Con estos cientos de millones de dólares, ¿cuántas rutas para todos los uruguayos? Es decir, yo puedo aceptar un debate sobre el tema de esta inversión en el tren porque UPM la exigió.
pero no puedo aceptar que ahí ya es una falta de respeto. No digo que sea el diputado, pero lo he escuchado al presidente de la República decir que esa vía se haría igual. Es decir, es una falta de respeto a la inteligencia, por lo menos de la gente del interior. Nosotros con 500, 600, 700 millones de dólares, se dice, incluso el que era vicepresidente de AFE, que va a costar bastante más de 1.000, ¿no? Usted arregla todo el sistema de vías, de carreteras del Uruguay, para todos los uruguayos, desde el litoral hasta el este, en doble vía, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de argumentaciones porque, digamos, a nuestra manera de entender y de ver las cosas y por nuestra experiencia creemos que no se sostiene. Ahora, yendo a ese punto, es decir, bueno, UPM la exigió. Queda la sospecha. ¿Hasta dónde UPM la exigió y simplemente se la admitió? Que es lo que todos tenemos la impresión de que pasó, ¿no? Como en otras, ¿no? Como el tema del viaducto, no son temas solamente económicos, que estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de inconvenientes que se le va a generar al resto de la población, que también me parece que si hubiera existido, aunque sea información, mire que usted informando soluciona muchísimo, esa es por lo menos mi experiencia. Cuando usted informa y pone todo arriba de la mesa, y en este caso hubo un secretismo, que no sabemos bien por qué, incluso de quienes firmaron, y después hay temas que quedan por resolver, que quizás tú lo tenés para más adelante, Ana María, el tema laboral, ¿no? Es decir, indigna un poco a los uruguayos que se estén buscando soluciones en temas que realmente afectan en el tema laboral igualmente a UPM que a cualquier pequeña o mediana empresa del resto del país, que solamente se estén pensando para UPM. Entonces, eso hace sospechar de que indudablemente UPM impuso las condiciones que quiso. Diputado, impuso las condiciones UPM, hay un conjunto de obras. ¿Qué pasa con todas esas obras si finalmente UPM decide no hacer la inversión? Eso por un lado, y después iremos a lo laboral. Esto viene encaminado como para que esta inversión se haga. Todos los pasos van indicando que esto evidentemente va a cuajar en que se va a concretar. De todas maneras, hay inversiones que si se hacen, ya digo, es mucha plata, 800 millones de dólares. ¿Cómo no? Muchísima plata. Y sale del lomo de todos los uruguayos. Ahora, ese es el monto, un poquito más, nos llega a 2 años del déficit de la caja militar. Vuelvo a insistir, porque le metemos mucho, nos preocupamos cuando se gasta 800 millones de dólares para hacer una vía, para hacer que funcione el ferrocarril, que además se complementa con el tramo ya hecho a nuevo entre Rivera y Paso de los Toros. Pero no miramos gastos equivalentes que se hacen en forma permanente y casi que silenciosamente, con la complacencia de varios partidos políticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar. El Partido Nacional, en realidad, depende con quién hablemos. Porque si acá estuvieran sentados conmigo el intendente de Durazno, Vidalín, y el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, no dirían lo mismo. Ellos han participado en toda esta negociación y invito a cualquiera a que escuche lo que dicen de este tema. Lo defienden ¿por qué? Porque ellos son hombres que también viven, al igual que nosotros, y comparten la situación del norte del país. Porque en general el Uruguay, desde su fundación, está pensado desde el puerto de Montevideo. Y bárbaro, cuando hablamos de todo el país. Ahora, a mí me gusta que también todo el país piense en un gran sector del país que está mucho más allá del Río Negro, que ha estado históricamente relegado. Entonces, cuando aparece una oportunidad como esta, que no solamente implica la cuestión de construir un ferrocarril, ¿verdad?, que implica también la mejora de la Ruta 59, que hoy es un camino departamental intransitable y donde hay miles y miles y miles de hectáreas que prácticamente no se pueden utilizar para hacer una producción un poco más intensiva, y eso tiene impactos en el desarrollo. Bueno, esa ruta se va a hacer con otro tipo de pavimento, se van a construir puentes donde no los hay, se va a mejorar la Ruta 43, la Ruta 5 se va a ampliar.
Pero esto, digo, yo creo que no se puede dejar de ver la importancia que tiene todo esto. Y en cuanto a lo laboral, se ha dicho hasta el cansancio, acá no hay ningún arreglo especial para UPM ni se lo va a permitir. Sería faltarle a la inteligencia de UPM, de los dirigentes, de los directivos de UPM, que piensen que el Uruguay puede hacer una norma especial para UPM. Entonces, no estamos seguros porque nosotros estamos en condiciones de afirmarlo. Entonces, acá no va a haber ninguna diferencia con respecto a ninguna otra empresa. En este tema ni en ningún otro, ¿verdad? Y en cuanto al tema del secretismo, yo creo que se intenta permanentemente sembrar cómo decir, no, esto es todo secreto, pero yo acá me traje y no tenemos oportunidad, pero lo tengo todo acá, desde el acuerdo, letra por letra, todo lo que se ha firmado y todo lo que se ha elaborado en cuanto a documentos, en cuanto a preguntas que ha hecho la ciudadanía, que han hecho las organizaciones, todo está ahí arriba de la mesa. Entonces, hablar de secretismo me parece que intenta como generar una duda cuando en realidad no la hay. Ahora, y el Poder Ejecutivo es el legítimo negociante electo por la ciudadanía para negociar este tipo de acuerdos. Y si hubiera alguna ilegalidad, están todos los juzgados. Y bueno, y no se ha visto que se haya pronunciado en contra. Si entonces yo digo que depende con quién hablemos. Los invito a que hablen con otra gente del Partido Nacional también. Dos cositas, Ana María, simplemente Diputado, cortita. adelante. El diputado repitió 2 veces el déficit de la caja para poner un símil y poder comparar. La primera vez la dejé pasar porque yo quería entrar en el tema concreto. A ver, a mí los millones son los millones y el déficit fiscal yo lo mido siempre en millones, no en porcentaje, porque sé que hay que pagar peso por peso. 900 millones de dólares reventó Sendic en ANCAP y los gobiernos del Frente Amplio en ANCAP. 900 millones de dólares. Hubiéramos hecho, ahí sí que si no hubiéramos mal administrado y con toda la corrupción que hubo en ANCAP y que sigue habiendo, no se hubiera podido perder 900 millones de dólares y hubiéramos hecho capaz que el tren gratis. No puedo dejar de decir porque cuando hablamos de comparar, comparemos todo. Cuando hablamos del déficit de la caja militar, daría para hablar con gusto un debate entero sobre el tema. El segundo tema, sobre el secretismo, concretamente, la Comisión de Constitución y Código que yo integro y que el propio Frente Amplio estuvo de acuerdo en que comparecieran al Parlamento todos los que habían estado participando en la negociación. ¿Por qué? Porque el Parlamento, en representación de la ciudadanía, le planteó al gobierno que quería conocer. Y entonces aparecía el prosecretario de Presidencia, el director de la OPP, y el Frente Amplio, en la Comisión de Constitución y Códigos, dijo, estamos de acuerdo, tienen que venir a informar al Parlamento. ¿Sabe qué pasó? Después dijeron que no venían y no informaron nada. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde los movimientos sociales, con todo el derecho, reclaman información y aquí, en estos casos concretos, es que la gente dice, hubo secretismo y el secretismo genera sospechas y le hace mal a todo el Uruguay, a la inversión y a todo el Uruguay. ¿Hubo secretismo? Volvimos con el tema del principio. No, yo creo que no. Y ustedes al escucharlo al colega, con todo respeto, ustedes se habrán dado cuenta que justamente se trata de salir para otros temas, porque si quieren podemos hacer un programa y debatir sobre el tema de ANCAP, donde si bien la inversión realizada en ANCAP, de repente nosotros nos gustaría que se hubiera hecho de otra manera, quizás en otro momento, con otros tiempos, en fin, pero no se puede decir que se reventaron 900 millones de dólares. Pero quiere hablar del horno de Portland que está tirado allá. Eso en realidad es faltarle a la inteligencia de la gente. Yo podría decirle todas las cosas que se tiraron, los 70 millones del FONDE, pero yo no quiero comparar esa plata. Creo que me había dado la palabra usted a mí, ¿o no? Yo no quiero comparar, pero si usted compara con la caja militar, que no tiene nada que ver, hay una cantidad de razones por el déficit. Usted 2 veces dijo la caja militar, yo dije, bueno, si quiere hablar de la caja militar, del déficit de la caja militar, hablamos. Yo le voy a comparar con otras cosas. El tema de ANCAP no fue por inversiones. Hay 100 millones de dólares tirados todavía en el piso con un horno que nunca se puso. Si yo quiero comparar, comparamos con los 70 millones de dólares que se reventaron con el FONDE y ninguna empresa hoy está viable. Entonces, eso es lo que yo voy. Hablemos de la inversión concreta y no comparemos porque si no dejamos en el aire cosas que me parece que no corresponden. Bravo, está brava para que haya un ámbito de construcción participativa. El colega reclama por qué no se lo tuvo en cuenta.
Y yo creo que acá Al está Partido Nacional, demostrando, sí, al Partido Nacional. Casi nada lo del ojo, ¿no? Y se está demostrando cómo se actúa avasallando el derecho que tiene otra persona a hablar. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender los uruguayos es a respetarnos. Cuando le toca a uno hablar, el otro escucha. Yo lo escucho con todo respeto. Puedo no compartir de repente los argumentos de él, pero tengo la obligación de escucharlo con todo respeto. Creo que eso mismo nosotros también tenemos que exigir con respecto a nosotros. Nosotros estamos convencidos de que no fue ninguna situación de secretismo, por el contrario, pero les invito además a toda la ciudadanía. Hoy existe el Internet, felizmente, está todo publicado, todos los documentos. El que diga que esto ha sido secreto, lo dice porque intenta generar una opinión adversa. Pero en realidad está todo publicado. Yo no sé qué es lo que ha sido secreto, digamos, que no se sepa. Y las personas que firmaron los documentos son personas funcionarias del gobierno y que están respaldadas legalmente para hacerlo. Si hubiera algo ilegal, pero por supuesto que ya se habrían presentado un lote en fila y ya habrían ganado los juicios. Esto además no se está haciendo, no, permítame, porque digo, realmente esto ha sido muy fuerte. Esto no se ha presentado ahora, hace 2 meses. Esto se viene discutiendo desde el 2017, año y pico largo, y todavía no se ha concluido, donde ha habido un proceso de negociación que ha sido a la vista de todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros, así como buena parte, evidentemente que no todo el Partido Nacional, porque evidentemente que el Partido Nacional no todo piensa igual, y hay dirigentes de mucha importancia, de mucho peso político que no piensan lo mismo, porque yo estoy en contacto con ellos frecuentemente, los veo permanentemente en todo tipo de actividades vinculadas a UPM y le diría que son los principales impulsores de este proyecto en la zona. Y bien que hacen, porque ellos son los que se enfrentan a una realidad concreta, al igual que nosotros. ¿Usted niega que se le den prerrogativas a UPM que no se le dan a otras empresas uruguayas? Lo niego terminantemente, porque eso está firmado en los documentos, no hay nada que diga que se le va a dar algo por fuera de las leyes que existen en el Uruguay. Las mismas ventajas que pueda tener UPM por la ley de inversiones o por la ley de zonas francas la tienen otras empresas que están instaladas en el Uruguay. En ese sentido no hay ninguna diferencia en los temas ambientales, en todo tipo de temas. Entonces, y lo otro es que no hay ningún elemento para decir que alguien del gobierno le está cediendo por debajo del poncho, por debajo por bajo cuerda, digamos, cosas que no le correspondan. Me parece que yo quiero elementos concretos, si los hay. Hasta ahora no he visto. Ahora, que de repente hayan organizaciones sociales o personas o partidos políticos que estén pensando que esto no le conviene al país por H o por B, y pueden pensarlo. Hay gente que dice que el Uruguay tiene que dedicarse a plantar ajos para exportarlo al exterior, que podemos hacer campos llenos de plantaciones de ajo. Hay hasta partidos políticos que piensan eso. Es totalmente legítimo. Ahora, no se puede a partir de no gustarle, digamos, de determinadas decisiones, agregar cosas que no son. En este caso yo entiendo que ha sido un proceso transparente y que además es útil para el país. Y que los impactos que tiene a nivel del ambiente, por ejemplo, todo emprendimiento productivo, la ganadería, que es el sostén de la vida histórica del Uruguay, la ganadería contamina, la agricultura contamina. El Río Negro se ha contaminado en gran medida con la agricultura y la ganadería, que es lo que existe hoy. Ahora, ¿vamos a decir que se elimine la ganadería y la agricultura? No, lo que tenemos que buscar es que tengan mejores prácticas. Gracias a ambos por haber venido, ha sido un gusto recibirlos. Decir, Ana María, que yo no dije en ningún momento que esta inversión no fuera conveniente. Dije que no se ha negociado de forma conveniente, que es muy distinto. Y esto no es, digamos, quien negocia, quien ha negociado en su vida, sabe que una cosa no es conveniente per se o inconveniente per se. Muchas veces depende de cómo se alcanza o se negocia o se arriba a un negocio concreto. La forma muchas veces determina si es más o menos conveniente. En este caso, yo entiendo que podía haber sido una negociación con mejores resultados para el país. Sí, eso siempre se puede pensar que se pudo lograr una mejor negociación. Eso es eterno, podemos decirlo, es libre decir eso. Ahora, yo creo que acá hubo una negociación firme de parte del Poder Ejecutivo, buscando que una inversión de este monto se instale en el centro del país,
hubo un grupo que se instaló de negociación con la empresa vinculado al derrame del desarrollo, tratando de que esta inversión genere posibilidades de desarrollo, por ejemplo, para la pequeña empresa del territorio, mano de obra local, capacitación, inversión en un centro de tecnología de la madera, programa de financiación de becas en el territorio. Yo creo que son muchas cosas que van a impactar muy positivamente y lógicamente se puede decir que esto es bueno, pero siempre hay un pero. Somos especialistas en eso. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos. Hacemos una pausa. Ya volvemos con Gerardo Caetano. Gracias a ambos. Realmente ha sido un gusto. Bárbaro, muchas gracias. Buenas noches, Gerardo Caetano, ¿cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, un tema interesante e importante para el país, que el gobierno, que el Frente Amplio defiende, que el Partido Nacional cuestiona el acuerdo alcanzado con la empresa UPM por parte del Poder Ejecutivo, no cuestiona la inversión o la necesidad de una nueva planta de celulosa, pero sí claramente cuestiona el formato que ha utilizado el Poder Ejecutivo. A ver, en primer lugar, un tema muy importante, muy importante. El país en estos últimos años viene sufriendo, como la región, una caída de inversiones, es un factor muy importante, esta es una inversión muy importante. En segundo lugar, es una negociación compleja. Tú recuerdas que cuando la negociación sobre UPM 1, bueno, los roles estaban diferentes. El gobierno de la época respaldaba la inversión, el Frente estaba en la oposición, no respaldaba la oposición, pero luego, propio de países serios, bueno, continuó en un marco de seguridad jurídica con una inversión que fue finalmente positiva. En tercer lugar, respetando los acuerdos, ¿no? Exactamente. En tercer lugar, bueno, ahora estamos en campaña. Hay algo importante, que en general los partidos, lo dijo el diputado Goñi, no están contra la inversión, están con dudas o con cuestionamientos respecto a cómo se negociaron algunas cosas. Y bien, y recordemos que la negociación fue muy difícil adentro del Frente Amplio y adentro del gobierno. Recordemos que durante la negociación hubo momentos muy difíciles, se pensó que la negociación iba a ser mucho más fácil, se pensó que la inversión iba a estar ya concretada, nadie pensó que casi a mediados del 2019 la inversión no iba a estar concretada. Recordemos que hubo diferencias entre el Ministerio de Economía y el Presidente de la República. Recordemos que renunció nada menos que una figura central en el equipo económico, como Andrés Massoyer, porque no estaba de acuerdo con ciertas concesiones que se le habían dado a la empresa. Es decir, es un tema difícil, complejo, diverso, multidimensional, en donde es admisible opiniones diferentes. Un conjunto de ciudadanos, lo hemos visto en el inicio del programa, hacen una serie de objeciones. Y hacen una serie de objeciones que a mí por lo menos me inspiran la necesidad de saber más. Y creo que el gobierno haría bien, y creo que la empresa haría bien, en responder algunas preguntas que están arriba de la mesa. El tema medioambiental en el Uruguay es un tema clave, y es un tema que está comprometido. Lo que vivimos este verano con las cianobacterias no es un tema episódico, no es un tema anecdótico. Nosotros sabemos que dos recursos claves para el Uruguay, como el suelo y como el agua, bueno, están comprometidos. Y eso tiene múltiples implicaciones. Bien, las mediciones sobre lo que va a implicar esto en términos de inundación de suelos, las implicaciones concretas de lo que va a significar esto en términos de captura del agua del Río Negro o de eventual contaminación del agua del Río Negro, ¿están absolutamente claras? Bueno, hay ciudadanos que piden más información. Yo creo que es correcto.
El tema del cuánto de la inversión pública. Yo escuché, y esto está todavía en debate, que los cálculos todavía están en discusión. Leí estos días un análisis del exdiputado Fischer Alcantero que planteaba números muy diferentes. Bueno, que se discuta. Si hay errores por parte del diputado Fischer Alcantero, bueno, que se ponga en evidencia. Yo creo que sobre una base científica lo que está mal puede emerger que está mal hecho. Se ha planteado, bueno, que hay ciertas concesiones respecto al trazado de la vía férrea, que hay concesiones exageradas respecto al uso casi monopólico de la vía férrea por la empresa, y está esta suerte de demora de UPM en resolver la inversión. Una demora que, repito, no estaba en los cálculos de nadie. ¿Por qué UPM está demorando tanto esta inversión? ¿Por qué algo que se pensaba que podía llegar a ser, tú piensas, lo veíamos en el informe, una inversión de esta naturaleza, de este porte, que además va a estar unida con otras inversiones públicas, bueno, implicaría 2 puntos del producto, implicaría un conjunto de empleos, implicaría un impacto favorable en múltiples dimensiones. Bien, tomemos la mejor versión, tomemos la versión de, bueno, los impactos beneficiosos de esta inversión. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué la empresa está... Todavía no concretó. No, todavía no concretó. El otro día lo escuchamos a alguien que tiene expectabilidad de pelear por la presidencia de la República, como el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, en ADM. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, la clave de por qué UPM no está invirtiendo es porque hay una demanda concreta sobre el asunto laboral que este gobierno no está dispuesto a firmarla. Bien, yo esperaba que una definición tan grave como esa fuera respondida por el gobierno. El gobierno no respondió. El Frente Amplio como fuerza política no respondió con claridad. Entonces, cuando UPM está reclamando un trato preferencial. Bien, eso es lo que se escucha, lo que se rumorea. Concretamente, el candidato nacionalista Lacalle Pou habló de que UPM estaría reclamando, bueno, algo que él estaría dispuesto a dar, y habló de la renegociación del acuerdo, en la perspectiva de, bueno, que la ocupación de los lugares públicos no sea considerada, no sea interpretada como una prolongación del derecho de huelga. Bueno, ¿esto está arriba de la mesa? ¿Esto es realmente un reclamo? ¿Lo que está pidiendo UPM? ¿Lo está pidiendo UPM y el gobierno lo está resistiendo? Sería muy bueno saberlo, porque si lo estuviera reclamando UPM y si UPM impusiera una condición de este tipo a un Estado soberano... El diputado Edgardo Rodríguez del Frente Amplio recién dijo que no. Bien, perfecto, que se diga que no. El movimiento sindical ha hablado con las autoridades de UPM y no han señalado esto. Pero esto debiera aclararse. Esto debiera aclararse. Hay un conjunto de elementos en los que me parece que la ciudadanía, no solamente los ciudadanos que están haciendo un legítimo uso del derecho de petición, sino, bueno, legisladores, líderes de organizaciones sociales están reclamando más información. Y bueno, no es tan simple como que la información está arriba de la mesa y el que está reclamando algo es que no la leyó. No, hay gente que leyó y que leyó la letra chica y que leyó todo y que estudió y que de alguna manera profundizó sobre el tema y que tiene dudas. Bueno, aclarémoslo. Es un tema extraordinariamente importante. El Estado se juega mucho en eso. No solo en términos de inversión, se juega mucho en términos de futuro. Estamos efectivamente ante un periodo de gobierno que está culminando. El Uruguay es un país responsable. El gobierno que venga, cualquiera sea, va a continuar con la negociación. Y UPM lo sabe. Lo que debiéramos preguntarnos una y otra vez, ¿por qué esta negociación, que es compleja, que es difícil, que ha tenido distintas etapas, por qué se ha demorado tanto? ¿Es que UPM está realmente esperando un cambio de gobierno?
es una pregunta que uno, de alguna manera, puede hacerse en función de mero observador atento de lo que está ocurriendo. Gracias, Gerardo. Volvemos a encontrarnos el próximo miércoles. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.